¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva clase del día de hoy. Recordemos que aún estamos abarcando la segunda unidad, la cual lleva por título la conformación del Estado mexicano, pero la clase del día de hoy tiene que ver con las intervenciones extranjeras en el marco del imperialismo. Recordemos que es cierto, ya después de 1821, pues México se va a independizar de España, como la mayoría de las antiguas colonias de España en el continente americano. Pero eso no quiere decir que México ya no corriera riesgos, ¿verdad? Porque incluso vimos en presentaciones pasadas, pues España incluso intentó reconquistar este territorio. Vimos por ahí el caso de la batalla de Tampico en 1829, que de ahí pues vimos también que sale como el héroe nacional Antonio López de Santana, precisamente porque logró defender pues con mucho éxito nuestro territorio recientemente independiente. Pero eso no quiere decir que ya una vez que le ganamos a los españoles no existieran otras potencias occidentales que intentaran sacar ventaja de la vulnerabilidad, el retraso económico y la división política en la cual se encontraba nuestro país. Y de hecho sí, por eso les pongo este meme de los Simpsons, ¿no? Nos deshicimos de España, por así decirlo, pero va a regresar otro casi igual, u otras naciones con las mismas pretensiones de influenciar cuando menos en nuestra política, como lo van a hacer las naciones de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos. Es decir, vamos a ver que es cierto, a partir del siglo XIX México se independiza de España, pero vamos a ver que llegan nuevos o potenciales enemigos que quieren también quedarse con nuestro territorio o cuando menos pues tratar de llegar a acuerdos o presionar a México, a un México que está débil, presionarlo para que acepte tratados que les dé ventaja a ellos o a sus intereses comerciales, ¿verdad? Entonces no olvidemos que estamos hablando en este contexto de la expansión de estos imperios europeos, sobre todo de Francia, de Inglaterra. España pues ya perdió bastante poder en el continente americano, pero bueno, Francia, Inglaterra principalmente. Y tenemos además un nuevo vecino que ya consiguió su independencia y que aprendió de las, entre comillas, bueno, no le tendríamos que poner entre comillas, ¿verdad? Pero aprendió de las malas costumbres expansionistas o colonialistas de su madre o de quien la engendró, que fue Inglaterra, ¿verdad? En este caso. Entonces tenemos a Estados Unidos, que también, al igual que esas naciones que ya mencionamos de Europa, pues quieren expandirse por el continente americano o ejercer influencia política y económica sobre las naciones más vulnerables, que precisamente son aquellas que se acaban de independizar de España, ¿verdad? Entonces las vieron chiquitas y débiles y dijeron, órale. Entonces el imperialismo, no se nos olvide que en el pasado, más o menos del siglo XVI al XVIII, pues los historiadores le llaman a esa época la época de los colonialismos, porque lo que vemos es cómo naciones de Europa, sobre todo España y Portugal al inicio, literalmente invadieron territorios en América, los conquistaron y los subyugaron y las hicieron colonias. Pero vemos que ya a partir del siglo XVIII, bueno, inicios del siglo XIX, cuando estas colonias se independizan, ya podemos hablar de una nueva etapa que ya no es el colonialismo, sino es el imperialismo. Porque el imperialismo, en el caso de nuestro territorio, se va a gestar cuando estas naciones europeas como Francia o Inglaterra o incluso Estados Unidos, que es nuestro país vecino, van a tratar ya no de conquistar, bueno, Estados Unidos sí, pero al menos las naciones europeas ya no necesitan necesariamente establecer colonias o invadir y quedarse u ocupar esos territorios extranjeros, sino que pueden simplemente presionar o enviar un ejército para lograr acuerdos económicos, ¿no? Para conseguir sobre todo materias primas de estos países menos desarrollados a menor costo, o encontrar mercados donde vender sus productos, o mano de obra barata, etcétera, etcétera. Entonces estas naciones, muchas de ellas ya no buscan conquistar así directamente como lo hacían en el periodo del colonialismo, sino que simplemente buscan presionar a las naciones débiles para que acepten acuerdos que les beneficien. Cosa que no va a ser completamente diferente en otros continentes. Lo que acabo de decir aplica para América a inicios del siglo XIX,
Pero África y Asia, como podemos ver, o incluso Oceanía, es otro rollo. Para esos continentes es al revés. Nosotros, América ya pasó por la etapa colonialista, pero en el siglo XIX, cuando nosotros ya nos independizamos y dejamos de ser colonias, pues esas naciones o territorios de África, de Asia y de Oceanía apenas están siendo colonizadas y entrando en ese periodo que es el colonialismo, ¿no? Entonces, fue como a la inversa el proceso. Vivimos procesos históricos diferentes. Pero acá nosotros en América, entonces sí podemos decir que ya a inicios del siglo XIX ya pasamos del colonialismo, es decir, ya dejamos de ser una colonia de España, pero pasamos a la época de los imperialismos, porque el riesgo a inicios del siglo XIX y a mediados y casi a finales del siglo XIX para nuestra nación independiente México era sucumbir ante las presiones de los imperios, por ejemplo el francés, el inglés o del naciente Estados Unidos mexicano, ¿verdad? Ay, no, perdón, Estados Unidos de América, es que se parecen el nombre. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en esta diapositiva que estas naciones se están tratando de dividir el mundo. Se están compitiendo estos imperios porque en el contexto capitalista lo que estas naciones buscan son las llamadas 3M, ¿no? Lo que buscan son, no se les olvide, materias primas de esos territorios extranjeros, mano de obra barata en esos mismos territorios extranjeros y finalmente mercados laborales en donde vender sus mercancías o manufacturas o productos. Así está. Entonces, aquí tenemos otro meme de cómo México, pues México apenas se acaba de independizar, es un país chiquito y que además pues no tienen, su economía está por los suelos, decíamos, no tiene un ejército profesional nacional, o sea, es débil, tiene que reclutar entre la población a soldados o campesinos, no tiene una fuerte economía y además está dividido políticamente hablando, ¿no? Entre conservadores y liberales o centralistas y federalistas. Y es ese México que, como en este meme de la derecha, ¿no? Como típica película donde el héroe es más chiquito y le tiene que hacer frente a un villano mucho más grande y poderoso, pues ese sería México, ¿no? Que tuvo que hacerle durante todo el siglo XIX frente a las pretensiones imperialistas, sobre todo de tres naciones que van a estar constantemente acosándolo, que van a ser uno, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. España también, pero ya no con tanta fuerza, como lo vamos a ver más adelante. Pero a ver, vamos a ver, por ejemplo, que el país que más amenaza supuso para nosotros, pues va a ser Estados Unidos. O sea, en contraste con nosotros, Estados Unidos tuvo un origen o un desarrollo intenso. En poco tiempo se va a convertir en un monstruo expansionista e imperial, porque pues venía los Estados Unidos, recuerden que al principio eran las 13 colonias que fueron fundadas por los ingleses y eso explica muchas cosas porque pues los ingleses fueron los que desarrollaron donde se originó la revolución industrial con todo y en un mundo capitalista el que se industrialice más pronto va a tener la ventaja definitivamente, ¿no? Entonces Estados Unidos, aunque sí se van a independizar las 13 colonias de Inglaterra y ya van a ser una nación independiente, pues ellos heredaron toda esa riqueza, todo ese avance tecnológico, toda la revolución industrial la heredaron todas esas estructuras y eso les permitió salir adelante más rápido que a nosotros en México, que heredamos más bien el atraso, las deudas, las deficiencias en el desarrollo industrial de España. Entonces, y además, entonces vamos a ver que Estados Unidos, incluso su pensamiento, ¿no? Su ideología venía pues muy permeada o influenciada por doctrinas, ¿no? Como la doctrina Monroe, que fue formulada en 1823 y que en pocas palabras se sintetiza con la frase América para los americanos. La voy a leer a continuación. El principio con el que están ligados los derechos e intereses de los Estados Unidos es que el continente americano, debido a las condiciones de la libertad y la independencia que conquistó y mantiene, no puede ya ser considerado como terreno de una futura colonización por parte de ninguna de las potencias europeas. O sea, Estados Unidos cuando se independiza y empieza a crecer, porque, o sea, Estados Unidos se independizan primero las 13 colonias, pero va adquiriendo más territorio en toda América muy rápidamente.
O sea, como que ellos mismos, los estadounidenses, se creyeron como el hermano mayor de las demás naciones latinoamericanas y dijeron, nosotros ya no vamos a permitir que ninguna otra nación europea los conquiste. Vamos a ser nosotros. Esa era la parte fea, ¿verdad? Las letras chiquitas era que es porque Estados Unidos tiene pretensiones de expandirse o de influenciar en el resto de América. Pero sonaba muy bonito el discurso, ¿no? Como que la doctrina Monroe decía que los estadounidenses se creían como los protectores del continente americano y que iban a defender a las demás naciones, como en este meme, ¿no? Estados Unidos con la doctrina Monroe sería como ustedes contra mí solo, porque esta doctrina estipulaba que Estados Unidos iba a intervenir e iba a defender a América, por ejemplo a México, a Chile y a todas las demás naciones, si alguna vez alguna nación europea quisiera invadirlas, ¿no? Sonaba muy bonito en el discurso, pero la realidad es que Estados Unidos tenía pretensiones de quedarse con América o de influenciar completamente en ella. Quería quedarse con todo el pastel, ¿no? Y que no hubiera competidores. Y esto se comprueba con otro documento clave del cual surge también esta ideología política expansionista de los Estados Unidos, que es el Destino Manifiesto, que fue formulado en 1845 y procedo a leerlo. El cumplimiento, fíjense bien, el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. O sea, wow, esto está cañón. Lo que estaban diciendo muchos políticos o periodistas de aquella época era que ellos estaban elegidos, habían sido elegidos por Dios para extenderse por toda América. Y si había alguien en su camino, era un obstáculo que iban a quitarle en pocas palabras, ¿no? Entonces ya eso nos dice mucho el mundo de las ideas que están circulando allá y que son cada vez más aceptadas por los políticos, por el ciudadano promedio, se van a traducir tarde o temprano en prácticas expansionistas o en intervenciones militares como las que tuvieron en contra de nuestro país, ¿no? Tristemente. Entonces así me imagino a México y el resto de las naciones latinoamericanas, ¿no? Escuchando a su país vecino que tiene esas ideas bien locas de que uno va a defender a América, pero que se quiere expandir porque ha sido elegido por Dios y que es parte de su naturaleza expandirse por todo el continente, ¿no? Entonces ese sería México con cara de Pikachu Face sorprendido, como diciendo, ¿qué clase de vecino tenemos? Y ya sabía México que tarde o temprano le iba a tocar enfrentarse con este enemigo tan poderoso y pues tan ambicioso, ¿no? Entonces vamos a ver, ahorita vamos a volver a hablar de Estados Unidos, pero lo que vamos a ver a partir de que México logra su independencia en 1821 es que México, al ser tan vulnerable y al tener una economía tan destrozada por la guerra de independencia, México se vio obligado a entrar en tratados o acuerdos comerciales con estos tres países, sobre todo Estados Unidos, Francia e Inglaterra, pues para tratar de salir adelante, ¿no? Lo cual era bastante complicado. O sea, México no tuvo realmente muchas opciones. Tuvo que acudir a estas tres naciones para pedirles préstamos. Y esto pues sí le va a ayudar un poco. Veíamos, por ejemplo, cómo a veces ese capital extranjero hizo la diferencia, ¿no? Mencionamos en clases pasadas el incidente o la batalla de San Juan de Ulúa en Veracruz en 1825 y cómo el capital inglés fue clave para que México pudiera obtener barquitos y artillería y poder vencer a la última resistencia española, ¿no? Entonces eso fue bueno, esa es la parte bonita, que gracias al capital como el inglés o de otras naciones extranjeras, México pudo resistir ante los últimos intentos desesperados de España de reconquistarla. Pero la parte fea es que pues México no va a tener opción más que pedir préstamos, pero son préstamos con intereses. No son de a gratis estos préstamos, obviamente, como les pongo en este meme de clásico de Spider-Man de versión de Tobey Maguire, donde sale la tía May, ¿no? Dándole dinero. Esa escena súper conmovedora, ¿no? Dándole dinero a Peter y él le dice como que no, ¿por qué? Y no sé qué. Entonces aquí en este caso sería las tres naciones que le van a dar más préstamos a México serían Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Y le dicen, ten hijo, lo necesitas más que yo. En este caso México sería, ¿no? Peter. Y México le diría, eso es muy generoso de tu parte, pero no tenías que hacerlo. Pero en este caso, en lugar de culminar como la respuesta bondadosa de la tía May, estas tres naciones le dirían, sí, pero te cobraré intereses y te pediré favores futuros. Entonces, aquí es
completamente opuesta a la acción desinteresada de la tía May. Lo que vamos a ver es que estas tres naciones no lo hacían de a gratis, no lo hacían por ser bondadosos o cariñosos o buena onda con México, sino que querían salir ganando, porque es un mundo capitalista donde las naciones ven por sus solos intereses, ¿no? Y tiene perfecto sentido. Entonces vamos a ver que esto después se le va a voltear a México. Esos préstamos que recibió de estas naciones, en el futuro lo van a poner en una situación de vulnerabilidad o van a crear posibilidad de conflictos con esas naciones que al principio le ayudaron, entre comillas, ¿no? Entonces, a ver que constantemente México pues va a tener conflictos bueno, con España, ya después de que España reconoce la independencia de México porque no le queda otra, también España va a amenazar a México con volverla a invadir. De hecho, no lo va a hacer sola, sino con otras naciones. Francia e Inglaterra van a pretender invadir en el futuro las tres juntas en los años 60 del siglo XIX. Francia, Inglaterra y España van a querer invadir México porque no les había pagado pues la deuda externa, ¿no? Pero eso es un episodio que vamos a ver más adelante. Como podemos ver en esta diapositiva, entonces México va a tener problemas con España, va a tener problemas con Francia, que va a querer también va a hacer por ahí 2 veces una intervención en nuestro país. Estados Unidos también se va a meter con guerra con México, sobre todo por incursiones militares y la anexión de Texas, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Y en el caso yo diría, a lo mejor espero no exagerar las cosas, pero yo diría que de todas las naciones con las que México entró en tratados o acuerdos o las que le pidió préstamos, la más buena onda, entre comillas, sí fue Inglaterra. O sea, Inglaterra fue la que más apoyó a México. De hecho, fue de las primeras naciones en reconocer la independencia de nuestro país, creo que fue en 1825, si no mal recuerdo, al igual que Estados Unidos, solo que Estados Unidos sí nos quitó la mitad del territorio, como vamos a ver, pero los ingleses fueron los más buena onda, fueron los que más nos prestaron capital y sí exigieron cosas a cambio, pero nunca nos llegaron a invadir realmente. Entonces, digo, no es que sea la gran cosa, pero yo diría que de estos cuatro que salen en la diapositiva, fue el país un poquito que más ayudó a México en los momentos en que otras naciones querían invadirlo, ¿no? Incluso como que siempre y los ingleses fueron mediadores entre nosotros y las naciones que nos invadieron, como vamos a ver más adelante. Entonces, además eso explica por qué los ingleses tenían bastantes inversiones. Recuerden que gracias a la intervención de Lucas Alamán, que fue ministro de Relaciones Exteriores, fue que México entra en esta relación tan íntima, comercialmente hablando, con Inglaterra. Y que recordemos que desde que estaba Lucas Alamán con el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, pues consiguió este capital inglés, ¿no? Que va a ser fundamental para reactivar las que habían sido desde la época colonial las actividades económicas básicas o más importantes de nuestro territorio, que eran uno, la minería y la industria textil dos, ¿verdad? Entonces, incluso, este meme me encanta, incluso vamos a ver que cuando México se enfrente a las dos intervenciones francesas o a la guerra contra Estados Unidos, porque van a pasar esas invasiones, Inglaterra en todos estos casos fue como un intermediario y de hecho apoyó siempre a México como que no fue un apoyo con ejército directamente porque Inglaterra no quería meterse en los guamazos, no quería correr el riesgo de meterse en un conflicto grande con dos naciones tan poderosas como la eran Estados Unidos y Francia, pero sí apoyó a México, sí apoyó la postura y el derecho de México a defenderse y siempre fue como, hey México, no te voy a apoyar con ejército ahorita, pero no puedo declarar la guerra yo a Estados Unidos y a Francia, pero yo te apoyo, yo soy tu amigo, sí tienes razón. Entonces como este meme de Malcolm el del medio, así sería Inglaterra, ¿no? Le va a dar un apoyo moral o diplomático y así como que casi como Dewey que le dice aquí, ¿no? En esa escena, deja de hablar y pégale, ¿no? Entonces Inglaterra así como nomás esperando. Es como el amigo que nomás te da apoyo moral, por así decirlo. Pero bueno, cuando menos tuvimos una nación europea que en los conflictos con otras naciones se ponía de nuestro lado un poquito. Ahora, vamos a hablar del primer conflicto que vamos a tener con una nación poderosa y pues europea, que va a ser el conflicto de los pasteles, ¿no? O la llamada guerra de los pasteles, hasta un título de novela, de telenovela tiene, ¿no? Entonces vamos a ver lo que ocurrió con Francia. Recordemos que Francia pues, es uno de los imperios más poderosos y colonialistas de aquella época
Y pues después de la independencia de México hubo muchos extranjeros que decidieron quedarse aquí en México porque pues tenían comercios, etcétera, etcétera. Y desde entonces pues aquí habían residido franceses, ingleses, algunos estadounidenses, etcétera. E incluso hasta antes de 1800, creo que 27, si no mal recuerdo, también algunos españoles se habían quedado en nuestro país, pero ya después, debido al incidente de la batalla de San Juan de Ulúa y todavía más después de la campaña de Isidro Barradas, ¿no? De querer reconquistar nuestro territorio para reincorporarlo al Imperio Español, pues el gobierno de México, creo que no me acuerdo si con Vicente Guerrero, por ahí más o menos, o con Guadalupe Victoria, va a tomar la decisión de expulsar a todos los españoles de nuestro país. Y esto no le va a gustar a España, obviamente. De hecho, ya me acordé, fue 1827, porque debido a eso es que el Imperio Español manda a Isidro Barradas también en 1829 para reconquistarnos y volvernos a hacer colonia. Entonces, bueno, muchos españoles se fueron, pero sí había muchos extranjeros, ¿no? Siempre ha habido extranjeros por aquí. Entonces, entre ellos estaban los franceses. Pero muchos de ellos pues vivían en ciudades clave como Ciudad de México y malamente lo que va a ocurrir es que durante la Guerra de Independencia muchos de estos franceses tenían comercios importantes y que esos comercios fueron afectados ya sea por la Guerra de Independencia que duró 11 años o por otros levantamientos armados desde la independencia de México o conflictos entre centralistas, iturbidistas y federalistas. Y entonces muchos de estos franceses van a empezar a decir, hey, gobierno de México, tienes que pagarnos lo que nos debes porque durante la guerra de independencia no sé, nos asaltaron, nos robaron o hubo una revuelta y nos destruyeron nuestras propiedades. Entonces los franceses van a irse quejando desde los años 20 y los 30, pero el gobierno de México, aquí vemos, perdón, antes de que me salte el meme, se van a aventar una de Neymar, ¿no? Por así decirlo. Esta es Francia en 1838, exigiendo a México indemnizaciones por los daños causados a sus ciudadanos durante la Guerra de Independencia. Porque los ciudadanos de Francia, al ver que el gobierno de México no los pelaba, pues van a hablar van a tratar de comunicarse con el gobierno del Imperio francés y decirle, hey, ayúdanos, porque ellos decían que supuestamente haciendo cálculos, el gobierno de México les debía a todos ellos un total de 600,000 pesos, ¿no? Entonces era una gran cantidad. Y entre ellos, pues va a haber un ciudadano francés que vivía en Tacubaya, o tenía su puestito de pasteles de repostería de alta cocina acá, en Tacubaya, y que él fue uno de ellos que reclamó y que dijo que supuestamente pues el gobierno de México le debía 60,000 pesos porque durante la guerra de independencia por cierto, paréntesis, esto no se ha podido comprobar a ciencia cierta, así es como hay varias crónicas que dicen que era un pastelero, algunos historiadores incluso dudan que haya sido un pastelero, creen que pudo haber sido una fonda, un restaurante, pero es que hay varias crónicas y son contradictorias, pero bueno, así se publicó en la prensa. En aquella época se hizo famoso pues una nota periodística que decía que un pastelero reclamaba esa cantidad, ¿no? Y acudió al gobierno francés, le dijo, por favor, interven porque me deben 60,000 pesos, hay mis pastelitos, ¿no? Así como este cuate pongo aquí el meme, ¿no? Mientras tanto, el pastelero francés de Tacubaya en 1838, no te hagas México, me debes 60,000 pesos, ¿no? Que además este cuate es muy famoso, muy buena onda, el Cake Boss, ¿no? En el programa de pasteles. Entonces, se van a juntar los ciudadanos franceses que vivían en México y le van a decir al gobierno de su país que los ayude. Y el gobierno de Francia, pues ahora sí que le va a decir a México, por cierto, en esa época, recuerden que estaba como presidente Anastasio Bustamante, es la época en la que están gobernando puros presidentes de tipo conservador y centralista. Y de hecho, no olviden, Anastasio Bustamante es de los más conservadores. A él le tocó aplicar con todo el rigor de la ley o gobernar con puño de hierro porque aplicó, recuerden, en su época apenas se aplicó la constitución o las 7 leyes o la constitución de 1836, ¿no? Que convirtió a México en un país centralista y le quitó mucha autonomía a los estados. Entonces, vamos a ver que es en este periodo en el que pues Francia le va a decir al presidente Bustamante, le va a decir al presidente, hey, pues páganos porque si no, nos vamos a ir a guerra. Además, recordemos que en esta época México también se hallaba un poquito agüitado porque
justo en 1836 pues ya habíamos perdido el territorio de Texas, que se había independizado. Era una nación ya independiente Texas y eso había golpeado mucho la moral de nuestro país. Entonces, pues México ya estaba lidiando con muchas cosas, ¿no? La pérdida territorial, ya en este momento también es cuando al presidente Bustamante se enfrenta a este desafío de que otros territorios como la República de Río Grande se quiere separar, Yucatán también, Zacatecas, etcétera. Entonces no era un buen momento para que una nación viniera y quiera cobrarle de tajo 600,000 pesos, ¿no? Por deudas del pasado. Entonces, la respuesta del gobierno de Bustamante y de todos sus antecesores al recibir los reclamos de los franceses y luego con Bustamante del gobierno francés va a ser como esta icónica frase de, creo que es Freezer, yo no sé mucho de ver Dragon Ball, pero creo que es Freezer, ¿no? Entonces, por cierto, descansa en paz el creador Toriyama. Aquí vamos, para honrarlo, vamos a poner esta referencia. Uy, haré como que no vi eso. Entonces, esa va a ser la respuesta en pocas palabras del gobierno de Bustamante. Va a decir, ¿sabes qué? Me hago como de la vista gorda, ignoro las peticiones y eso va a provocar que pues, Francia ahora sí que va a apoyar a sus ciudadanos y va a enviar una gran flota, creo que de 25 navíos de guerra. Llega la flota y bloquea el puerto de Veracruz. Recordemos la importancia, por favor, del puerto de Veracruz. Era el puerto más importante porque si Francia tomaba el puerto de Veracruz, o sea, inmediatamente la economía de México, que de por sí estaba muy débil y por los suelos, se iba a poner en una peor condición, porque de ahí, del comercio, salían los mayores ingresos del erario o para sostener el aparato burocrático de gobierno y militar. Con el bloqueo, pues ahora sí que se va a empezar el conflicto. Vamos a ver pocos conflictos armados directos. Vamos a ver que en cuanto llegan las tropas francesas, en cuestión de días tomaron el puerto o el fuerte de San Juan de Ulúa, el mismo que habían tomado los españoles en 1825. Pero los mexicanos no pudieron defenderlo muy bien porque recuerden algo, los navíos y la artillería francesa eran superiores definitivamente a nuestra artillería. Entonces en cuestión de días tomaron el puerto o el fuerte de San Juan de Ulúa, mataron a los astilleros mexicanos, los van a matar y tomaron fácilmente el puerto y eso pues provocó un problemón, ¿no? Vamos a ver un incidente bien chistoso porque en esta época pues ahí está Santana todavía en el país y Santana va a ser enviado para hacer resistencia, ¿no? Para tratar de expulsar a esta invasión francesa y en diciembre de 1838 llegó con su ejército para tratar de repeler a las fuerzas invasoras. Pero aquí hago un paréntesis porque hay un incidente bien curioso, porque llega Santana con su ejército y una de esas, pues sí lucharon exitosamente en contra de los invasores en tierra y van a lograr hacer que los franceses retrocedan, ¿no? Los hicieron retroceder, pero Santana se va a confiar en una de esas y va a ordenar va a ordenar una carga con 200 hombres, una carga con sus bayonetas, va a decir, vámonos, ese es el momento, vamos ganando. Y no se va a dar cuenta que justo en la entrada del puerto los franceses habían colocado un cañón y ese cañonazo pues le va a dar a él y va a matar como a 7 personas, a herir a 9 y a un montón, ¿no? Y de paso salió volando su pierna, casi le destroza la pierna y pues se la tuvieron que amputar. Y aquí, de aquí a partir de ese momento, pues a Santana se le va a conocer como el 15 uñas, ¿no? Porque en la batalla ahí del puerto de Veracruz, pues perdió su pierna y pues ya no tiene, tiene 5 uñas menos. Aunque en realidad, estrictamente hablando, debería llamársele el 14 uñas, porque también en ese incidente en la batalla perdió un dedo de la mano derecha, entonces tenía 14 uñas, ¿no? Pero aquí lo chistoso es que, si bien vamos a ver que esta victoria de Santana sobre las tropas francesas, breve victoria, no tuvo tanto peso en realidad, no fue la que definió el fin de la guerra. Aún así, esta breve victoria o el asalto heroico de Santana va a hacer que regrese, o sea, se lo van a llevar encamillado a Santana hasta la Ciudad de México y otra vez va a cobrar más fuerza, como se va a reganar, por así decirlo, otra vez el título de héroe nacional, ¿no? Todos lo van a ver como, oh, Santana, Santana. Lo van a aclamar a la entrada en la Ciudad de México porque pues está herido y es un héroe de guerra y además perdió la pierna, ¿no? Entonces es como, está bien chistoso porque cuando perdió la pierna en Veracruz, la enterró en un jardín, pero unos años después, en los años 40, creo que 1842, va a ordenar Santana o el gobierno que desentierren la pierna o la pata de Santana, que estaba creo que en Veracruz,
y la van a llevar a Ciudad de México le van a hacer un fiestón en honor a la pierna, pueden creerlo. Le hicieron una fiesta, así un desfile y todo, así con todo, acá se me lo imagino con fuegos artificiales, banda y todo. Toda la gente bien contenta, ¿no? Haciéndole honores, en lugar de honores a la bandera, fue honores a la pierna del héroe nacional, ¿no? Entonces en 1842 llega la pierna y la van a enterrar y la van a enterrar con todos los honores ahí no me acuerdo en cómo se llamaba el lugar, pero ahí en Ciudad de México, ¿no? Pero lo chistoso es que ya, según ya, todo acabó muy feliz, pero unos años después, cuando Santana caiga en descrédito y la gente ya olvide lo que hizo ante los franceses, la gente, el pueblo común, van a desenterrar otra vez la pierna y la van a traer ahí la van a sacar a pasear, ¿no? Exhibir públicamente por las calles de la Ciudad de México otra vez. Entonces, la pierna esta tiene un montón de historia y está bien chistosa. Entonces ya conoces aquí el incidente de la pierna. Aquí contra los franceses, la guerra de los pasteles es que Santana pierde su pierna izquierda. Así me imagino al pueblo al principio bien contento celebrando, ¿no? Como haciéndole honores a la pierna de Santana, como en esta escena de la película de Ralph. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Para que no crean que la historia mexicana no es divertida, tiene sus episodios como parece como un episodio de The Office sacado de ahí, ¿no? Entonces, está bastante entretenida. Ahora, lo chistoso de todo esto, fíjense bien, es que no fue la pierna de Santana, no fue su acto heroico ni su victoria breve sobre esas fuerzas francesas en el puerto de Veracruz lo que hizo que se acabara el conflicto. En realidad, no sé si ustedes sabían, pero lo que hizo que se acabara el conflicto fue la intermediación de los ingleses, que ya les dije que eran nuestros únicos aliados, por así decirlo, o los que nos apoyaron realmente y que se ofrecieron como ser intermediarios entre nosotros y Francia. Y de hecho lo curioso es que antes de que iniciara la guerra de los pasteles, el gobierno de México cuando vio que ya estaban llegando los navíos de guerra francés, el gobierno de Bustamante lo que les ofreció fue pagarles los 600,000 pesos que les debían en pagos, ¿no? Como a crédito, por así decirlo, en plazos. Pero pues el gobierno francés no aceptó y eso fue lo que provocó que iniciara la guerra de los pasteles. Lo chistoso o irónico es que al final de cuentas Francia va a terminar aceptando esa misma condición de México. O sea, va a decir, está bien pues, acepto que me pagues en plazos los 600,000 pesos. Entonces está bien chistoso porque fue como que para nada, de nada sirvió la guerra, por así decirlo, ¿no? O sea, se pudo haber evitado la guerra si Francia desde un principio hubiera aceptado la propuesta de Bustamante de ir pagando esa deuda a los ciudadanos franceses, ¿no? En plazos. Pero en parte tiene sentido que Francia haya hecho esta guerra en contra de México porque era obvio que Francia estaba usando esto como un pretexto para sacar más beneficios. Porque Francia lo que quería era que México le diera un lugar más especial como socio comercial, ¿no? Poderle vender mercancías, productos y convertirse en su socio principal y salía ganando económicamente. Y de hecho esto hace que tenga mucho sentido el por qué Inglaterra va a intervenir, porque de hecho lo que logró que se acabara el conflicto fue que Inglaterra se va a preocupar porque va a decir, a ver, los franceses ya bloquearon el puerto de Veracruz y aunque no lo hago tanto por amor a los mexicanos, sino que esto me está afectando a mí, que tengo negocios en México, que quiero seguir haciendo negocios mis barquitos mercantes no pueden llegar al puerto porque está Francia bloqueando. Entonces lo que hizo Inglaterra fue enviar 11 buques de guerra. No me acuerdo a quién envió para ello, pero fueron 11 buques de guerra bien armados y con eso le va a decir a Francia, le va a mandar un mensaje. O sea, Inglaterra lo hace porque no quiere perder tenía muchas inversiones o capital invertido en México y el bloqueo de Veracruz estaba afectándolo negativamente. Y además sabía que Francia quería quitarle ese primer lugar como el mayor socio comercial extranjero de México y obviamente no iba a dejar que eso pasara. Por eso envió a su armada como para intimidar a los franceses, como para decir, hey, aguas, también puedo intervenir porque México es mi principal socio comercial. Entonces esa va a ser la principal razón por la que los ingleses nos salieron a defender, por así decirlo, y gracias a eso, no lo olviden, no tanto debido a la heroicidad de Santana, sino gracias a la intervención inglesa es que se acabó el conflicto, llegando al acuerdo que ya mencionamos. Vamos con el siguiente conflicto, que va a ser el que dejó una herida profunda hasta la fecha en la conciencia histórica nacional, que es la guerra entre México y Estados Unidos.
Y duele más porque era nuestro vecino, ¿no? Y que se supone que era un vecino también americano y que supuestamente, según la doctrina Monroe, pues iba a defendernos de invasores extranjeros, pero al final terminó siendo un hermano mayor que nos terminó haciendo bullying, por así decirlo, o robándonos nuestro dulce que era de nosotros, ¿no? Por poner una analogía. Ahora, hablemos un poquito más de la historia de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos se funda porque antes de que fuera Estados Unidos existían las 13 colonias. Ustedes pueden observar aquí el mapita. Lo que ustedes ven de color lila hasta la derecha, donde está el Océano Atlántico, eso eran las 13 colonias. Y las 13 colonias, que antes eran de Inglaterra, al igual que nosotros, se independizaron pues de la metrópoli. Se independizaron finalmente en 1783, pero en ese año vamos a ver que a partir de ese momento las 13 colonias se empiezan a expandir rápidamente por el resto del continente, porque una vez que se independizaron en 1783, vea cómo el territorio de los nuevos, ahora sí, Estados Unidos de América, van a duplicar su territorio, porque ese mismo año van a poder adquirir el territorio que ustedes ven de color rojito, o sea, es el doble. ¿Sí? Ya aumentaron el doble de su territorio porque se lo va a terminar cediendo ese territorio Gran Bretaña en 1783. Pero los estadounidenses no se van a quedar contentos con eso porque son ambiciosos y quieren sacarle el mayor provecho a estas tierras. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que poquito después se va a duplicar otra vez su territorio cuando en 1803 le compren ese territorio de naranja que antes era de Francia, se lo compraron y se duplica su territorio. Ese territorio se llamaba la Luisiana francesa. Entonces vean cómo en poco tiempo ya está inmenso el territorio de los Estados Unidos. Y la cosa no quedó ahí. Después, en 1819, le compraron la Florida, el territorio de color verde, a España. Y luego vamos a ver que incluso el territorio de Oregon, el que está de cafecito, ese lo va a compartir con Rusia, ¿no? Unos años después, en 1846. Y vamos a ver que eso no se acaba, y eso es en lo que vamos a profundizar, porque una vez que se independizó Texas en 1836, vamos a ver que Texas se va a terminar anexando a los Estados Unidos, de América, perdón, en 1845. Y después, y debido a eso, como vamos a ver ahorita, debido a que Texas se va a anexar a Estados Unidos, se va a iniciar una guerra con México y le va a quitar la mitad del territorio. Todos los estados, pues ahora sí que lo que ahora es Arizona, Nuevo México, la Alta California, etc. Entonces vamos a ver que Estados Unidos tuvo un proceso de expansión increíble, monstruoso y bastante rápido. Y eso que no hemos mencionado el caso de Alaska por ahí, que también se lo van a comprar a Rusia en 1867 y también en 1898, después de que Estados Unidos entre en guerra con España por la independencia de Cuba, se va a terminar quedando con Hawái, Guam, Filipinas y va a tener control también sobre la isla de Cuba y Puerto Rico, si no mal recuerdo. Entonces vemos cómo es un monstruo que se va a expandir y ahorita nos va a tocar analizar cómo es que Estados Unidos se va a terminar quedando con Texas y con el resto de los estados que pertenecían al norte de nuestro país. Vamos a ver que una vez que México se independizó, y esto ya lo habíamos mencionado, desde que Estados Unidos envió a su espía masónico de la logia yorquina, o el embajador, o el representante, o ministro de Relaciones Exteriores, Poinsett, ¿se acuerdan de Joel Poinsett? En varias ocasiones este ministro, representando a Estados Unidos, le hizo la oferta a México de comprarle los territorios del norte. Como les pongo en este meme, ¿no? Que me recuerda, o sea, esto me recuerda mucho al episodio donde Rocket le quiere comprar a Bucky o al Soldado del Invierno su arma y luego le quiere comprar el brazo, ¿no? Entonces, en este caso sería Estados Unidos Rocket diciéndole a México, ¿cuánto por Texas? Y México respondiendo, no está a la venta. Y por Nuevo México y California, y así como que se queda viendo, ¿no? Y todos serán míos. Y al final de cuentas, así va a suceder, justo como esto. Vamos a ver que entonces constantemente Estados Unidos estuvo presionando a México desde los años 20 del siglo XIX para que se los vendiera los territorios y México no aceptaba. Y desde entonces ya existía una gran preocupación por parte del gobierno mexicano o de funcionarios de gobierno como Lucas Alamán que decían, si no nos ponemos las pilas y colonizamos el norte, los vamos a perder porque tenemos un vecino bastante ambicioso. Y al final sí se va a cumplir la profecía de Lucas Alamán. Va a terminar sucediendo, ¿no? El presidente que a final de cuentas
va a ser el que se va a meter en conflicto con nosotros, va a ser el presidente estadounidense James Knox Polk. Él gobernó en Estados Unidos como presidente de 1845 a 1849. Y lo que va a desencadenar el pleito entre ambas naciones va a ser que en 1845 el Congreso de los Estados Unidos aceptó la decisión de Texas porque Texas quería unirse a la nación americana y la van a aceptar y van a anexar en ese año a Texas como un nuevo estado de Estados Unidos. Recordemos también que sí es cierto que cuando Santana fue al norte para defender el territorio, pues perdió frente a las fuerzas tejanas de Samuel Houston y él firmó o la reconoció supuestamente la independencia, pero no olviden que cuando regresó a México él ya no era considerado el presidente, ¿no? Y México oficialmente no reconoció la independencia de Texas, ¿no? Entonces, en ese sentido, para el gobierno de México, Texas seguía siendo nuestro territorio. Y el hecho de que Estados Unidos haya decidido o aceptado anexar a Texas fue visto como una declaración de guerra, porque seguía siendo nuestro territorio desde la perspectiva del gobierno mexicano. Entonces, de hecho, México le dio a entender a Estados Unidos que si hacía eso, eso iba a ser considerado como una declaración de guerra. Pero James Polk era un presidente que tenía bastantes pretensiones expansionistas y le va a valer. Y de hecho, justo después de que anexó Texas a Estados Unidos, el presidente Polk va a enviar un ejército, unas fuerzas o soldados que van a llegar hasta la frontera con México ahí en el río Bravo. Y le van a ofrecer a México y le van a decir, a ver, para empezar ya tenemos Texas, pero además querían que México aceptara un tratado para que les vendiera California y Nuevo México por 15 y creo que 25 millones respectivamente. Y México obviamente va a decir, oye, ni siquiera deberías de haber ocupado Texas y ya me estás invadiendo hasta el río Bravo y me estás ofreciendo dinero por otros territorios. Ya se le veía la zanca al pollo, como decían por ahí. Entonces, obviamente quería ya extenderse hasta Nuevo México y hasta California. Y eso va a provocar un conflicto porque México pues va a enviar a su ejército hasta la frontera en el río Bravo. Y en ese momento pues México le va a decir a Estados Unidos, si no retiras tus tropas, al comandante creo que se llamaba Zacharias Taylor, creo que era él, le van a decir, si no quitas tus tropas, si no haces retroceder a tus tropas de Texas, vamos a entrar en guerra. Y como no aceptó retirar sus tropas a Estados Unidos, México va a atacar, ¿sí? Van a comenzar los disparos y eso va a ser tomado por Estados Unidos como una declaración de guerra también o una provocación. Ahí sí que depende del punto de vista. En la historia de Estados Unidos, los estadounidenses o la mayoría considera que México inició la guerra al haber disparado primero, pero en la versión de México, pues se considera que fue Estados Unidos el que inició la guerra al invadir Texas, ¿no? Y llegar hasta el río Bravo, ¿no? A un territorio que no le pertenecía. Todo depende del punto de vista político, ¿verdad? Pero al final de cuentas se van a ir a guerra, México y Estados Unidos, y así inicia la guerra entre estos dos países que va a durar de 1846 a 1848. Y como pueden ver en este mapa, van a ver varias fuerzas estadounidenses. Recordemos que Estados Unidos ya era una nación bastante industrializada, bastante poblada, de hecho ya para 1900 eran más de 70 millones, estaba muy poblada. Algo que no mencioné es que en su mayoría los estados del oeste y del centro de Estados Unidos se poblaron no por los estadounidenses originales, sino por la gran migración europea que va a recibir Estados Unidos, sobre todo de alemanes, irlandeses e ingleses. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que las fuerzas expedicionarias de Estados Unidos llegaron e invadieron varios puntos estratégicos de México. Por ejemplo, una fuerza expedicionaria va a llegar a tomar el puerto de Veracruz, otra va a llegar desde el norte, desde Texas, hasta llegar a Ciudad de México, tomar la capital, y otra incluso se va a encargar de invadir lo que es California, ¿no? Entonces, son varios ejércitos estadounidenses invadiendo desde el norte y ocupando lugares estratégicos. Y es en este momento donde vuelve Santana, que no se nos olvide que Santana, después de que se había vuelto un dictador y que aplicó ahí después de las bases orgánicas y no sé qué, hizo un rollo y que estableció el centralismo otra vez y una dictadura, recuerden que lo habían expulsado del país y él estaba exiliado en Cuba. Pero al enterarse del conflicto con Estados Unidos regresa en friega y lo mandan llamar al héroe nacional, ¿no? Entonces, que toda la gente confía en Santana porque es el héroe que siempre nos ha defendido frente a las fuerzas extranjeras, ¿no? Ya lo había hecho frente a los españoles, ya lo había hecho frente a los franceses y pues ahora le iba a tocar frente a los estadounidenses. Pero lamentablemente pues llega Santana
pero no le va a ir bien. Va a llegar hasta Saltillo, creo que a la batalla de la Angostura. Pueden ver aquí en el mapa de color rojito el avance de las tropas de Santana, pero rápidamente lo van a derrotar los estadounidenses, que tienen una gran superioridad en cuanto a número, en cuanto a calidad del armamento, etcétera. Y eso va a hacer que Santana pues retroceda, igual que el resto de su ejército, porque además se entera de que ya había llegado otra fuerza estadounidense y que había tomado Veracruz. Y vamos a ver que, por ejemplo, uno de los generales estadounidenses claves en este conflicto fue el general Scott, que es el que desembarca en Veracruz. Y por más chistoso y trágico que suene el asunto, este cuate invade desde Veracruz hasta la Ciudad de México utilizando, miren, nada más y nada menos que la mismísima ruta que había utilizado Hernán Cortés para conquistar a los mexicas, ¿no? Como dirían por ahí, poetic justice, ¿no? Justicia poética pareciera. Pero en este caso llega el general Scott, toma Veracruz y sigue la ruta de Cortés y llega a sitiar a la Ciudad de México. Entonces se regresa desesperado Santana para ahora sí que efectuar la última resistencia en el país. Y es en Ciudad de México que suceden pues las batallas más icónicas o que han pasado más a la historia, que son la batalla de Churubusco, la cual se dio el 20 de agosto de 1847 y que es icónica y muy famosa y trágica porque en ese episodio algo muy interesante es que las fuerzas mexicanas van a recibir un apoyo inesperado, porque entre el ejército estadounidense venía el famoso Batallón de San Patricio, ¿sí? Y el Batallón de San Patricio era parte del ejército de Estados Unidos que venía a invadirnos, pero estaba compuesto principalmente por gente de origen irlandés. Y este batallón de San Patricio, al ver que México estaba sufriendo mucho, ellos dijeron, ¿saben qué? Esto no es justo, no es correcto lo que le estamos haciendo a México. Y van a decidir cambiar de bando el batallón de San Patricio y los irlandeses van a pelear al lado de los mexicanos, ¿no? Entonces nos hace como un evento muy conmovedor que ellos van a pasarse de nuestro bando. Y aunque al final de cuentas, la batalla de Churubusco, pues van a ser derrotados los mexicanos y el batallón de San Patricio, ellos van a ser considerados traidores, desertores y como castigo el ejército de Estados Unidos les va a poner van a usar hierro candente en fuego y los van a marcar como traidores o desertores poniéndoles la letra D en la cara, ¿no? En la frente, para que nunca se olvide que ellos traicionaron al ejército de Estados Unidos y se pasaron de nuestro bando. Entonces, como este meme se lo dedico al batallón de San Patricio, te quiero mucho, batallón de San Patricio, ¿no? Entonces sí, gracias a los irlandeses que nos ayudaron, aunque perdimos, pero fue algo muy, muy empático, heroico de su parte, ¿no? Resistir a nuestro lado. Otras batallas muy famosas de este suceso pues son las del Molino, del Rey y también la famosa batalla del Colegio Militar, ¿no? En el castillo de Chapultepec y que es esta batalla donde se ha generado esta historia legendaria, ¿no? De los niños héroes, ¿no? Entonces, por eso les pongo aquí este meme, ¿no? El mundo es de los aventados. Aquí es donde supuestamente sucedió el incidente o el acto heroico de Juan Escutia que se lanza con la bandera y pues sabemos que esos de los niños héroes pues es un invento, ¿no? No ocurrió tal cual, sí hubo una defensa de los cadetes, pero no fue así como nos lo han hecho ver desde chiquitos, ¿no? Entonces aquí es donde ocurre eso de los niños héroes, pues que no ocurrió tal cual así, aunque sí hubo una defensa de los cadetes del heroico colegio militar en Chapultepec. A final de cuentas es una lucha desesperada, así como tipo película, ¿eh? O sea, no, los mexicanos, o sea, ya están sitiados en Ciudad de México. Al final de cuentas es el mismo ejército. Las tropas de Santana están ahí resistiendo en el Zócalo, en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. El mismo pueblo desesperadamente está tratando de defender el mismo orgullo nacional y defendiéndose con lo que tenga. Pero al final de cuentas es inevitable. El 14 de septiembre de 1838 resisten por última vez las tropas de Santana y el pueblo, pero en cuestión de 2 días llegan todas las fuerzas de Estados Unidos y va a suceder este evento trágico que también parece como sacado de una novela o película, porque el 16 de septiembre, si no mal recuerdo, justo el 16 de septiembre de 1838, cuando se estaba cumpliendo el 37 aniversario del inicio de la independencia de México, finalmente las tropas estadounidenses van a llegar a ocupar la Plaza Mayor y miren nada más cómo quedó registrado en esta pintura de aquella época. La bandera estadounidense se va a poner ahí
en el Palacio Nacional, ¿verdad? En el Zócalo. Debió ser tan doloroso, ¿no? Para los mexicanos y mexicanas de aquella época ver esto, pero parece como de película, ¿no? Justo en el aniversario del inicio de la independencia de México, ver la bandera de Estados Unidos. Quitaron nuestra bandera y pusieron la suya a los extranjeros invasores. Fue un golpe definitivo, doloroso, que hasta la fecha sigue, ¿no? Doliendo, definitivamente. Pero aquí habría que hacer un paréntesis, porque algo que no mencioné es que, a ver, Santana lo podemos criticar y todo, pero cuando menos quiso defender al territorio. Y algo que hay que mencionar es que Santana, o sea, hizo lo que pudo con su ejército y los mexicanos y mexicanas también, pero la realidad es que la tuvo más difícil esta vez Santana porque no solo tuvo que lidiar con varios frentes que habían abierto los estadounidenses, con varias fuerzas estadounidenses que atacaron varias zonas del territorio mexicano, sino que además en esta coyuntura los mismos conservadores fueron un poco traidores, porque los conservadores como quisieron aprovechar la invasión de Estados Unidos para debilitar al gobierno federal que estaba en esta época y dijeron, ay, hay inestabilidad, los federalistas están débiles, hay que atacarlos. Y de hecho justo cuando Santana y el gobierno federalista está peleando contra los invasores, muchos conservadores se levantaron en armas no para pelear en contra de los estadounidenses, sino para pelear en contra del ejército federal. O sea, fueron traidores en cierto sentido a la patria, ¿no? Porque en lugar de ayudar a los demás a repeler a los estadounidenses, no. Se levantaron en armas para pelear en contra del gobierno federal y Santana tuvo que pelear al mismo tiempo con los estadounidenses y con los conservadores centralistas que estaban peleando en contra del gobierno federal en turno. De hecho, a esos conservadores que se levantaron en contra del gobierno federal en este momento se les llamó polquistas, ¿no? Precisamente porque parecían ser más aliados del presidente de Estados Unidos que del gobierno en turno de México, ¿no? Entonces eran traidores a la patria en cierto sentido, al menos desde su perspectiva. A final de cuentas, Santana va a perder la última batalla el 16 de septiembre de 1848 contra el ejército estadounidense que invadió la Ciudad de México. Y de esta manera nuevamente podemos decir que aquí va a caer otra vez el general Santana, como en esta escena de Spider-Man de Tobey Maguire. Ese sería Santana. Vuelto. He vuelto a caer. Así es, otra vez volvió a caer. Ya había sufrido una gran derrota con la independencia de Texas en la batalla contra Samuel Houston y su ejército, pero otra vez le tocó caer al pobre Santana y obviamente esto ya no lo va a soportar, va a ser demasiado para el orgullo o el ego de Santana y ese mismo día va a claudicar, va a renunciar a la presidencia porque lo habían hecho presidente en estos tiempos de emergencia y se va a ir, ahora sí pobrecito, se va a ir ya desconsolado y va a decir, ¿saben qué? Yo no quiero saber nada, ya fue demasiado, demasiadas derrotas en mi vida, van a dejar por ahí a un presidente interino que va a ser Manuel de la Peña y Peña, que va a ser el que se va a encargar de negociar con Estados Unidos la rendición. Y pues ya a fines de 1847 pues ya empiezan las negociaciones y estas negociaciones van a culminar con el Tratado de Guadalupe Hidalgo que se firma en 1848, que de hecho tiene un nombre bien chistoso porque es un tratado que fue el que nos estableció que íbamos a perder la mitad de nuestro territorio, pero el nombre oficial va a ser Tratados de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Entonces bien bonito el título para un tratado que en realidad suponía la pérdida de la mitad de nuestro territorio. Y de hecho algo bien curioso que a veces se nos olvida es que al principio de las negociaciones México va a tratar de casi rogarle a Estados Unidos de que no le quite tanto territorio. Y de hecho fíjense bien, no sé si ustedes sabían, pero el que ya era presidente, el que había sido presidente de Texas, Samuel Houston, ¿se acuerdan de Samuel Houston que lideró la resistencia tejana? Él mismo, el cuate como bien vengativo, le sugirió al Congreso de Estados Unidos que aprovechara la ocasión, la derrota de México, y él quería que en el Tratado de Guadalupe Hidalgo se acordara que Estados Unidos abarcara hasta donde ven ustedes la línea como moradita o de color lila, hasta ahí, o sea, hasta San Luis Potosí, Tampico, o sea, realmente nos iban a quitar la mitad de lo que hoy es el territorio mexicano. Casi, casi nos iban a dejar un pedacito bien chiquito, ¿no? Entonces, afortunadamente, el Congreso de Estados Unidos no va a aceptar esa propuesta de Samuel Houston, el tejano, porque, híjole, ya es un tema muy extenso, pero en parte se va a deber a que
a que en aquella época, recuerden que en Estados Unidos había también una pugna interna. Así como nosotros teníamos nuestra pugna entre conservadores y liberales o centralistas y federalistas, en Estados Unidos tenían la pugna de los estados del norte de Estados Unidos eran antiesclavistas o abolicionistas, mientras que los estados sureños eran pro-esclavistas. Ese tema va a fracturar, de hecho, a la nación estadounidense y va a provocar una guerra civil. Pero vamos a ver que eso nos ayudó, aunque no tenga sentido, nos ayudó a nosotros porque los estados del norte de Estados Unidos no van a aceptar la propuesta de Samuel Houston porque tienen miedo de que en caso de que Estados Unidos se quede con todo ese territorio hasta el sur, más al sur de México, ellos temían que fueran a haber más estados proesclavistas, ¿sí? Todo lo que antes era de México iba a ser proesclavista y se iba a quitar ese equilibrio que existía hasta esta fecha había una cantidad más o menos similar de estados norteños abolicionistas y estados sureños proesclavistas. Entonces no querían que se deshiciera ese frágil equilibrio y por eso van a presionar en el Congreso los estados norteños de Estados Unidos para que no se acepte esa propuesta o esa frontera de Samuel Houston. Y eso, curiosamente, nos ayudó a nosotros, obró en nuestro favor. Y a final de cuentas, vemos también que México, por ejemplo, lo que México quería al principio es que la frontera entre México y Estados Unidos quedara en la línea azul, o sea, que no perdiéramos tanto, ¿verdad? Pero Estados Unidos al final de cuentas solo va a aceptar esa línea que ustedes ven de color naranja, que va a ser la que va a establecer el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y de esa manera pues ya llegamos a perder lo que va a ser, y ahora sí oficialmente Texas, Arizona, Nuevo México y la Alta California. Y bueno, y quedó por ahí un pedacito que no sé si alcanzaron a ver, que era la Mesilla, pero que también nos lo van a quitar otra vez. Entonces, sí, en 1847, cuando Santana pierde el 16 de septiembre ante Estados Unidos y ve la bandera de Estados Unidos alzada, ¿no?, sobre el Palacio Nacional, pues Santana se va a refugiar en su hacienda otra vez, se va a ir todo agüitado, pero nuevamente los conservadores unos años después, en 1853, Lucas Alamán, que era el presidente del Partido Conservador en México, le va a pedir a Santana, le va a decir: hey Santana, vuelve, regresa una vez más, una última vez como presidente, te apoyaremos militar y económicamente, siempre y cuando nos ayudes a restablecer el modelo centralista, que establezcas la religión católica como oficial, que aceptes el gobierno de la autoridad papal sobre la iglesia mexicana, y que suprimas todas las reformas liberales. En pocas palabras le dijeron: vente y restablece el centralismo otra vez. Entonces, otra vez, así como en este meme, primero Santana se fue bien humillado, pero nuevamente el retorno de Santana. Y este va a ser ahora sí la 11ª vez, el gobierno número 11 de Santana, finalmente, pero va a ser el peor de todos porque ya en este caso él acepta todas esas condiciones, va a abolir el federalismo, va incluso otra vez restablece el centralismo y por tanto abolió la existencia de los estados, los vuelve a convertir en departamentos, incluso abolió la elección popular y el voto. Y lo más interesante es que esta vez, ahora sí, Santana se le subió el ego al máximo. De hecho, muchos liberales lo van a criticar porque recuerden que Santana fue el primerito en criticar a Agustín Iturbide, al primer emperador de México. Y ahora él se va a comportar como el mismísimo Iturbide porque durante su 11ª presidencia, su último periodo presidencial, va a asumir el gobierno y se va a llamar, o sea, va a hacer que le llamen Su Alteza Serenísima, o sea, casi un título real de la monarquía. Restableció incluso la corte que tenía Iturbide, él también va a restableció la orden guadalupana, que era como la orden real, ¿no? De una orden de la aristocracia, ¿no? Así como muy de caballeros que lo apoyaban, que era una orden que la había creado Iturbide, pues él la restableció, solo que le va a rendir lealtad a él. Le llaman la Alteza Serenísima y obviamente para tratar de sostener a su corte casi casi imperial, Santana el 15 uñas, va a subir las rentas, ¿no? Va a subir los impuestos, definitivamente para tratar de sostener a su corte. Se va a convertir ya era un dictador, pero aquí se le va a dar rienda suelta a todos sus deseos y Santana va a aprovechar su poder, obviamente con la ayuda de los conservadores que quieren lo mismo,
y va a lanzarse en una represión brutal en contra de todos los liberales. Y de hecho en este periodo es cuando él exilia a muchos liberales que van a tener mucha importancia en los siguientes episodios del siglo XIX, que van a ser Benito Juárez, por ejemplo. Aquí ya está Benito Juárez que ya comenzaba a ser un liberal destacado, un federal destacado, lo va a exiliar a Juan Álvarez, a Benito Juárez, o los va a encarcelar, y a Melchor Ocampo. Entonces, y otra cosa que hizo bien chistosa es que Santana también estableció obligatoriamente que que los mexicanos y mexicanas, para poder viajar de un lado a otro en el territorio nacional, tenían que portar su credencial, ¿no? O sea, tenían que llevar su pasaporte por primera vez para ser identificados con facilidad, ¿no? Entonces, o sea, todo lo quería controlar Santana. Se hizo un dictador, ¿no? Entonces, ahora sí, como aquí sí el perrito del meme diría: a ti no te quiero, presidente Santana. Los liberales ya lo van a odiar a Santana porque los está persiguiendo. Es una persecución en contra de los liberales mexicanos. Y también los conservadores ya después van a empezar a preocuparse, porque van a decir: híjole, hemos creado un monstruo, porque si sigue así Santana con sus delirios de grandeza y con sus arranques de ira y sus desplantes, pues el pueblo se puede levantar, ¿no? Y de hecho, para acabarla, o sea, vean nada más, o sea, al grado que llegó la dictadura y la locura de Santana, que el cuate incluso, para poder restablecer la economía mexicana y darse sus lujos, puso impuestos sobre cosas ridículas, ¿no? Es un episodio muy famoso este de que Santana se le va a conocer porque estableció impuestos sobre cosas inimaginables. Por ejemplo, aquí pueden ver una imagen de aquella época del siglo XIX, justo del último periodo presidencial de Santana, donde se ve ahí que hay una ventanita o dos por ahí que están tapadas porque, aunque no lo van a creer, Santana estableció impuestos a las personas que tuvieran ventanas, a los negocios y a las casas. Estableció impuestos. Si tú tenías ventanas, tenías que pagar impuestos. Si tenías puertas, dependiendo de la cantidad de ventanas y puertas que tuviera tu negocio, tu casa, te iban a cobrar un impuesto. Y miren lo más increíble de todo: Santana también estableció impuestos por tener mascotas, por perros. Y de hecho en esa época podemos ver que ya los perros pues sí eran tenidos por mascotas, que había gente que las quería. Aquí vemos, vean nada más esta fuente primaria, estamos viendo un recorte de anuncios de perritos que habían desaparecido en esta época. Es del periódico El Universal. Para los que no sabían, pues ya existía en esta época el periódico del Universal aquí en México. Y estamos viendo que aquí hay anuncios, por ejemplo, que dice: pérdida de un perro. Se ha perdido un perrito blanco bulldog. Abajo se perdió un chihuahua. El de la derecha dice que se perdió un perro blanco bulldog. Y abajo dice que se perdió un perro de raza inglesa. ¿Se dan cuenta? La gente pues obviamente ya desde entonces tenía sus acompañantes caninos, pero Santana no perdió la oportunidad. Por todo quería cobrar impuestos, ¿no? Y eso provocó el descontento de mucha